En este vídeo vamos a ver qué se consideran unas capacidades buenas en Europa. Y para eso nos vamos a el plan SESAR 2020, que está dentro de la política de Open Skies de la Unión Europea, que es uno de los dos grandes programas. El otro es el Next Generation Aviation, creo que se llama en Estados Unidos, para avanzar lo que es la capacidad del sistema aeronáutico mundial. La idea es, se trabaja por un lado en lo que es en ruta, con el tema de un sistema informático que permita lo que se llaman trayectorias 4D, o sea, tener identificado en 3D y en el tiempo todos los aviones en todo momento, y que las compañías con los controladores y con los aeropuertos puedan intercambiar datos y modificarlo en tiempo real. Y por otro lado se trabaja sobre los aeropuertos. Aquí tenéis que para el plan pone el número de vuelos anuales en Europa y tal, y se pone un aeropuerto best in class en capacidad de vuelo visual en movimientos hora, para una pista tiene 50. Por ejemplo, Gatwick tiene más o menos esa capacidad. Esto es capacidad declarada, no es capacidad máxima. Y aquí tenéis que el objetivo para 2020 es solo un 20% más, que son 60. Un aeropuerto con dos pistas dependientes o dos pistas independientes, porque en Europa, no sé si ahora, esto es en 2008, ya hay algún aeropuerto como Frankfurt que puede estar operando como pistas independientes en las que lo permiten, pero hasta hace poco, y de hecho la mayoría de los aeropuertos siguen operando como en Europa, no en Estados Unidos, como pistas dependientes. Entonces tenemos que son capaces de manejar en visual 90 movimientos. Y pretenden, fijaos, pretenden que las independientes empiecen a funcionar como independientes y consigan un 25% más. Las dependientes dicen que no se puede sacar mucho más. En cambio, en instrumental tenemos que 25 en 2008 y pretenden subir hasta 48. Pretenden subir mucho con las mejoras que se incorporen. Y en dos pistas paralelas pretenden subir de 45 a 72 en las dependientes y de 45 a 96, fijaos, la subida también es mucho, 110%, en las independientes, las que están suficientemente separadas como para que podamos trabajar con ellas como si la otra no existiera. En las dependientes, lo que pasa en una pista depende de lo que esté pasando en otra. El mismo controlador se encarga de que haya una separación para que no haya problemas. En las independientes están lo suficientemente separadas como para poderlas manejar por separado, pero no se estaba haciendo en la mayoría de los aeropuertos. Aquí tenéis de dónde he sacado este documento, y os tenéis que quedar que una pista en condiciones de vuelo visual bien gestionada tiene una capacidad declarada de los mejores aeropuertos, tienen una capacidad declarada de 50, y lo normal es que esté sobre 30, 35 movimientos a la hora. Y con esto termino.